Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi familia me abandonó por una laptop. Mi hermano desfalcó la empresa y ahora enfrenta prisión. Me encuentro en una situación peculiar que necesito compartir. A mis 26 años, recientemente recibí una carta a través de mi tía proveniente de mis padres distanciados. En ella, solicitan mi colaboración para un proceso legal contra mi hermano menor. Irónicamente, la misma persona cuyas acusaciones provocaron mi expulsión del hogar familiar hace un lustro. Esta circunstancia me ha dejado profundamente desconcertado sobre cómo proceder. La historia entre mi hermano James, de 23 años, y yo es una marcada por un antagonismo constante desde nuestra niñez. Nuestra rivalidad fraternal alcanzó niveles preocupantes, una situación por la cual responsabilizo enteramente a nuestros progenitores. Desde el momento en que James llegó al mundo, se hizo evidente que él se convertiría en su prioridad absoluta, despertando en mí un intenso sentimiento de celos. Durante mi desarrollo, me esforcé incansablemente por captar su atención. Cuando James alcanzó una edad similar, adoptó comportamientos similares, y sin percatarnos, nos sumergimos en una constante competencia. En lugar de intervenir para fomentar una relación saludable entre nosotros, nuestros padres alimentaron esta dinámica tóxica, culminando en un profundo resentimiento mutuo. Reflexiono con tristeza sobre cómo nuestra relación podría haber florecido normalmente si nuestros padres hubieran manejado la situación de manera diferente. Lo más desalentador era la evidente preferencia de mis padres hacia James, sin importar mis esfuerzos. Él se convirtió en su hijo predilecto, incapaz de cometer errores a sus ojos, una realidad que se volvió innegable con el tiempo, intensificando mi resentimiento. Gradualmente, nuestros enfrentamientos evolucionaron de disputas infantiles a confrontaciones verdaderamente hostiles. El punto de quiebre ocurrió hace 5 años, cuando James fabricó acusaciones falsas de hurto contra mí, resultando en mi expulsión del hogar familiar. Durante unas vacaciones universitarias, tras una discusión cuyo motivo se ha desvanecido de mi memoria, James orquestó una situación manipulada. Al día siguiente, armó un escándalo sobre la desaparición de su tarjeta bancaria, iniciando una búsqueda exhaustiva por toda la casa. Repentinamente, descubrió la tarjeta en mi cartera mientras registraba mi habitación, desatando acusaciones de robo. Tenía la certeza absoluta de que él mismo había colocado la tarjeta allí, pero mis protestas de inocencia fueron ignoradas. James, aprovechando la situación, me expulsó de mi propia habitación para realizar un registro exhaustivo de mis pertenencias, alegando verificar si había realizado compras con su dinero. Mis padres permanecieron como espectadores silenciosos ante esta humillante invasión, ignorando la evidente falta de lógica en las acusaciones, considerando que ni siquiera tenía forma de acceder a sus fondos bancarios. Este razonamiento básico pareció escapar a la comprensión de toda mi familia. La situación se agravó cuando James emergió de mi habitación sosteniendo una MacBook nueva, acusándome de haberla adquirido con sus fondos, alegando que había vaciado su cuenta bancaria. Aunque desconozco el saldo inicial de su cuenta, estaba seguro de que la MacBook en cuestión no superaba los $1,500, un dato que conocía por haber investigado su compra para mí mismo con mis propios recursos, por supuesto. Al presentar la computadora supuestamente oculta bajo mi cama, se desató otra acalorada discusión. La elaborada naturaleza de su engaño me resultaba increíble, pues era evidente que había plantado tanto la tarjeta como la MacBook en mi habitación con la intención de perjudicarme ante nuestros padres. Mientras intentaba defender mi posición con argumentos lógicos, enfatizando la imposibilidad de acceder a sus fondos y la irrelevancia de tener su tarjeta en mi posesión, mis padres mantuvieron un silencio inquietante. La situación dio un giro dramático cuando James comenzó a derramar lágrimas, lamentando cómo yo había despilfarrado sus ahorros destinados a la compra de un automóvil. Como era predecible, su actuación emotiva fue suficiente para que mis padres tomaran partido instantáneamente. Las lágrimas de James activaron su instinto protector, consolándolo como si hubiera sufrido una pérdida irreparable. Mi intento de exponer su manipulación fue recibido con acusaciones de intimidación hacia mi hermano, declarando que este incidente había colmado su paciencia.
Mis esfuerzos por defenderme fueron completamente desestimados, pues estaban convencidos de la incapacidad de James para mentir sobre algo semejante. Con expresiones de vergüenza por haber criado a un ladrón, me ordenaron empacar mis pertenencias y abandonar la casa inmediatamente. Mis intentos de razonar y explicar la verdad fueron infructuosos. Su veredicto estaba decidido. Yo era un ladrón, y además de expulsarme, suspenderían el apoyo financiero para mi último año universitario. Mis ahorros eran insuficientes para mantenerme, y pese a mis súplicas, la decisión fue irrevocable. Me refugié en casa de mi tía, quien junto a su esposo demostró una comprensión y generosidad extraordinarias. Sin hijos propios, mi tía, hermana mayor de mi madre, reunió los recursos necesarios para cubrir mis gastos académicos de ese año. Su ayuda fue invaluable, y aunque nunca lo exigieron, me aseguré de retribuirles tan pronto como obtuve mi primer empleo. Sin su intervención, mi camino hacia la graduación habría sido significativamente más prolongado. Durante estos 5 años de distanciamiento familiar, he mantenido una comunicación constante con mis tíos, conversando casi semanalmente. Mi limitada conexión con el resto de la familia y mi escasa presencia en redes sociales han resultado en que solo mi tía y algunos amigos cercanos conocen mi situación actual. Afortunadamente, he logrado construir una vida satisfactoria y no extraño a mi familia, habiendo aceptado su falta de amor genuino y su incapacidad para cuestionar las intenciones de mi hermano. Opté por un distanciamiento total, solicitando a mi círculo cercano que no me informaran sobre las actividades de mis padres y James. Mi determinación de avanzar sin su presencia en mi vida se mantuvo firme hasta la reciente carta enviada a través de mi tía. Siguiendo mis instrucciones estrictas, nadie estaba autorizado a compartir mi información de contacto con mi familia. Por esta razón, mi tía mantuvo mi paradero en reserva cuando la contactaron, obligándolos a comunicarse mediante una carta que ella me entregó. En su misiva, mis padres expresaron arrepentimiento por su trato pasado, admitiendo que James no era el hijo ejemplar que creían haber criado. Aparentemente, su vida tomó un rumbo descendente tras mi partida. Posponiendo sus estudios universitarios indefinidamente, desperdició 3 años en una vida de ocio, dedicado a fiestas y videojuegos, viviendo a expensas de nuestros padres sin buscar empleo, pese a sus intentos por motivarlo. Hace 2 años, cuando mi padre estableció su propio negocio, la situación financiera los obligó a presionar a James para que buscara empleo, amenazando con expulsarlo. En respuesta, James propuso trabajar en la empresa familiar, una sugerencia que mis padres aceptaron, visualizándolo como futuro sucesor del negocio. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes, permitiendo a James establecerse independientemente con su salario. Sin embargo, mi padre comenzó a detectar irregularidades contables bajo la responsabilidad de James. Cuando lo confrontó, mi hermano confesó haber estado sustrayendo fondos durante semanas, subestimando la posibilidad de ser descubierto. Este incidente ocurrió hace aproximadamente 1 año, y sorprendentemente, mis padres, priorizando la unidad familiar y su reputación sobre la integridad empresarial, lo perdonaron sin despedirlo. Esta indulgencia solo fomentó la reincidencia de James, quien, tras ser descubierto nuevamente, recurrió a súplicas y disculpas para mantener su posición. Sin embargo, una tercera transgresión reciente finalmente agotó la paciencia de mis padres, quienes decidieron no solo despedirlo, sino proceder legalmente contra él por malversación de fondos. Han optado por evitar la mediación, determinados a llevar el caso a juicio para asegurar la restitución completa de los fondos y que James enfrente las consecuencias de sus acciones. Su carta no solo reconoce sus errores pasados, sino que solicita mi colaboración como testigo contra mi hermano. Les tomó 5 años reconocer la verdad sobre aquel incidente de la MacBook, admitiendo finalmente la posibilidad de que James hubiera fabricado toda la situación para perjudicarme. Sin embargo, este tardío reconocimiento resulta insuficiente. La carta reveló que tras mi expulsión, James disfrutó de una vida sin responsabilidades. Abandonó su trabajo de medio tiempo en preparatoria y mis padres, ablandados por la situación, le permitieron 3 años de ociosidad
mientras yo me esforzaba por equilibrar trabajo y estudios, determinado a reembolsar a mi tía y forjar mi propio camino. La injusticia es palpable, y una simple disculpa no compensa años de adversidad. Su carta, motivada principalmente por la necesidad de mi testimonio, carece de significado genuino para mí. Su actual disposición para disciplinar a James llega demasiado tarde, después de años de permisividad. Cuestiono la sinceridad de su arrepentimiento, sospechando que responde más a su necesidad de ayuda que a un remordimiento genuino. Incluso si fuera sincero, mi vida actual y estabilidad laboral son prioritarias. Los últimos 5 años, aunque solitarios, han sido pacíficos y no deseo perturbar esta tranquilidad con dramas familiares. Aunque esta situación presenta una oportunidad de retribución contra mi hermano y es gratificante que mis padres finalmente reconozcan su verdadera naturaleza, considero que es demasiado tarde. Sin embargo, me debate un sentimiento de culpa, consciente de que mi testimonio podría ser decisivo en el caso. Me cuestiono si mantenerme al margen es éticamente correcto dadas las circunstancias. Soy el malo por rechazar ayudar a mis padres en su demanda contra mi hermano. Actualización 1. Han transcurrido algunos días desde mi publicación inicial y ayer mantuve una conversación significativa con mi tía donde le comuniqué mi decisión de declinar la petición de mis padres. He llegado a valorar profundamente la estabilidad de mi vida actual y no deseo restablecer vínculos con ellos. Aunque sinceramente espero que logren que mi hermano rinda cuentas ante la justicia y alcancen un resultado favorable, he decidido mantenerme al margen de la situación. Soy plenamente consciente de que acceder a ayudarlos implicaría inevitablemente interactuar con ellos, potencialmente permitiendo su reingreso a mi vida. Una perspectiva que no me entusiasma en absoluto, considerando que aún no he procesado completamente el perdón por sus acciones pasadas. Adicionalmente, independientemente del propósito punitivo, no tengo interés en mantener ningún tipo de relación con mi hermano. Al compartir mi resolución con mi tía, ella expresó su respaldo, considerándola apropiada a pesar de que podría complicar el proceso legal para mis padres. Sin embargo, reflexiono sobre cómo durante estos 5 años jamás mostraron preocupación por las dificultades que enfrenté, lo cual me libera de la obligación de considerar sus actuales circunstancias. Mi tía, debo mencionar, nunca ha simpatizado particularmente con mis padres. A diferencia del resto de la familia, ella se negó a ignorar el evidente favoritismo hacia James y la manera en que fomentaban nuestra rivalidad. Se distinguió por alzar su voz contra estas prácticas, frecuentemente confrontando a mis padres al respecto. Sin embargo, sus intervenciones resultaron infructuosas y solo contribuyeron a deteriorar su relación, ya que mis padres rechazaban cualquier cuestionamiento sobre sus métodos de crianza. Como resultado, el vínculo entre mi tía y mi madre se fue deteriorando progresivamente. Tras mi expulsión del hogar, mi tía optó por distanciarse completamente, absteniéndose de participar en cualquier evento familiar y manteniendo un contacto mínimo durante estos 5 años. Mi tía me reveló un detalle significativo sobre la reciente visita de mis padres. Sus preguntas sobre mi bienestar fueron sorprendentemente escasas. La conversación se centró principalmente en sus dificultades con mi hermano y su necesidad urgente de mi colaboración. Desde su perspectiva, resultaba evidente que incluso ahora, su interés en mi bienestar es superficial y sus disculpas están motivadas únicamente por la necesidad de asegurar mi cooperación. Mi tía había optado por no compartir estas observaciones anteriormente, deseando que yo alcanzara mis propias conclusiones sin influencias externas, un gesto que aprecio profundamente. Esta revelación solo ha servido para reafirmar la certeza de mi decisión de mantener la distancia. Actualización 2. Me presento nuevamente. Tras aproximadamente 3 días desde mi última actualización, debido a un giro inesperado, mis padres decidieron establecer contacto directo conmigo. Lograron localizar mi perfil en Facebook y utilizaron esta plataforma para comunicarse. Su mensaje inicial expresaba una profunda desesperación por entablar un diálogo, manifestando su decepción al enterarse, a través de mi tía, sobre mi negativa a colaborar con ellos,
especialmente considerando que habían depositado sus esperanzas en mi ayuda. Inicialmente, opté por mantener silencio ante sus mensajes. Esto provocó una serie de comunicaciones subsecuentes donde intentaron enfatizar que su acercamiento no se limitaba exclusivamente al asunto legal. Según explicaron, habían albergado el deseo de contactarme durante largo tiempo, pero el peso de la vergüenza por su comportamiento pasado les había impedido dar ese paso. Ahora, proclamando haber reconocido sus errores, me instaban a demostrar madurez perdonándolos. Agregaron que en los últimos meses, coincidiendo con el comportamiento problemático de mi hermano, habían experimentado una profunda revelación sobre el grave error que cometieron al expulsarme y cortar vínculos conmigo, una realización que aparentemente también habían compartido con James. Sus palabras evidenciaban una profunda incomprensión de mi perspectiva. Para mí, el conflicto central nunca ha radicado en la dinámica entre James y yo. El verdadero núcleo del problema yace en mi relación con ellos como padres. Jamás deposité expectativas significativas en James, cuyo comportamiento antagónico fue consistente desde el principio. Sin embargo, sí esperaba recibir amor y afecto genuino de mis padres, una expectativa que nunca satisficieron. Después del desgaste emocional que me han causado, no encuentro motivación para asistirlos o responder a sus intentos de comunicación. Ante su incesante flujo de mensajes durante los últimos 2 días, tomé la decisión de bloquearlos. Antes de hacerlo, les envié un mensaje final expresando claramente mi desinterés y mi desaprobación por sus intentos de manipulación emocional para involucrarme en su situación. Les informé sobre mi decisión de bloquearlos, solicitando que cesaran sus intentos de contacto y respetaran mi deseo de mantener la distancia. Aunque sospecho que eventualmente encontrarán medios alternativos para comunicarse, por el momento, esta solución resulta efectiva. He sido informado de que también han estado presionando insistentemente a mi tía, urgiéndola a interceder y persuadirme de alguna manera para que los ayude. Sin embargo, ella también ha optado por ignorar sus súplicas. Me resulta desconcertante su aparente desesperación por obtener mi testimonio contra mi hermano, especialmente considerando que, según entiendo, poseen suficiente evidencia para proceder legalmente sin mi participación. Presumo que buscan asegurar completamente su caso, o quizás de manera más cínica, ahora que están en proceso de perder un hijo, intentan recuperar al hijo de repuesto, por así decirlo. Actualización 3. Tras bloquear a mis padres a inicios de esta semana, experimenté un breve periodo de tranquilidad sin contacto alguno. Durante aproximadamente 4 días, llegué a pensar que habían comprendido mi postura, hasta que hoy, al regresar del trabajo, me encontré con su presencia inesperada frente a mi domicilio. Apenas me divisaron, se abalanzaron hacia mí en un intento de abrazo, antes de que pudiera siquiera procesar la situación. La desorientación y sorpresa me paralizaron momentáneamente, mientras me envolvían en un abrazo, derramando lágrimas y expresando efusivamente cuánto tiempo había transcurrido, en una demostración de intensa emotividad. Sin embargo, no compartía su entusiasmo emocional. Una vez recuperada mi compostura, les cuestioné directamente sobre su presencia y cómo habían localizado mi dirección. Mi evidente desagrado no pareció disuadirlos. Me explicaron que habían investigado entre mis conocidos y una antigua amistad les había proporcionado la información. Considerando que dicha persona y yo ya no manteníamos una relación cordial, su indiscreción no resultaba del todo sorprendente. Esta fue la manera en que mis padres descubrieron mi ubicación y decidieron presentarse sin aviso, expresando su deseo de una genuina reconciliación. A pesar de mi agotamiento tras la jornada laboral, opté por evitar una confrontación pública y, manteniendo la cortesía, los invité a ingresar. Inmediatamente establecí mi posición inequívoca. No participaría como testigo en ningún procedimiento judicial, independientemente de las circunstancias. Les sugerí que si ese era su único propósito, podrían ahorrarse el tiempo y retirarse. En respuesta, afirmaron que su visita trascendía ese objetivo, explicando que ya contaban con suficiente evidencia contra mi hermano y que los testimonios serían meramente complementarios.
expresaron comprender mi reluctancia a involucrarme, aclarando que la oferta de testificar surgió porque consideraban que asegurar el castigo de mi hermano podría tener mayor significado para mí que para ellos, pero respetaban mi decisión de declinar. Su presencia, aseguraron, se centraba en la reconciliación y la reparación de nuestro vínculo pasado. Reconocí su intención, pero les expliqué que el perdón no era algo que pudiera otorgar precipitadamente en cuestión de días. Necesitaba mantener mi espacio y tiempo personal, señalando cómo habían estado transgrediendo límites desde su carta inicial, ignorando completamente mi explícito deseo de mantener la distancia. Les revelé que una de las principales razones para rechazar testificar era precisamente evitar un contacto prematuro, pues aún no había procesado el perdón, y su insistente presencia forzada resultaba contraproducente. Mi franqueza pareció ofenderlos profundamente. Argumentaron que 5 años era un periodo considerable desde nuestro conflicto, y aunque reconocían sus errores, estaban intentando enmendarlos. Sugirieron que mi negativa a darles una oportunidad imposibilitaba cualquier reconciliación. Su intento de generar culpa por mi resistencia a un perdón inmediato y una normalización instantánea de nuestra relación me resultó particularmente irritante. Les expliqué que el perdón no podía forzarse por su mera voluntad, sino que debía surgir naturalmente, y su constante presión solo prolongaba el proceso de aceptación. La discusión escaló cuando comenzaron a alzar la voz, acusándome de ingratitud y egoísmo. Consideraban que su disculpa debería haber sido suficiente, y que mi necesidad de espacio era una simple actuación dramática. En respuesta a sus gritos, di por terminada la conversación, estableciendo que no toleraría tal comportamiento en mi hogar. Les recordé que durante los últimos 5 años no habían contribuido en absoluto a mi vida, y por tanto no les debía nada. Ante su negativa a retirarse, me vi obligado a amenazar con intervención policial. Esto desencadenó mayor dramatismo. Mi madre experimentó una crisis emocional, lamentando cómo su deseo de reconexión con su hijo resultaba en amenazas de intervención policial, mientras mi padre elevaba su voz, exigiendo que me disculpara por causar el llanto de mi madre. Incapaz de tolerar más la situación, terminé gritándoles que se marcharan hasta que finalmente cedieron, momento en que cerré la puerta con contundencia. En retrospectiva, considero que fue acertado haberlos invitado a entrar, pues estoy convencido de que una negativa habría resultado en una escena pública aún más vergonzosa. Actualización 4. Saludos a todos. Han transcurrido 3 meses desde mi última actualización, y durante este periodo he tenido varios encuentros con mis padres, ninguno de ellos particularmente positivo. Sin embargo, esto pronto dejará de ser un problema, ya que me mudaré en los próximos días. Antes de abordar esos detalles, quisiera compartir que mi hermano ha sido declarado culpable de malversación de fondos y enfrenta una posible sentencia de hasta 3 años. Si bien los detalles específicos son limitados, ya que esta información nos llegó a través de rumores familiares transmitidos a mi tía, considero que es un castigo merecido, y aunque mi relación con mis padres se ha deteriorado, aprecio que hayan llevado el caso hasta sus últimas consecuencias. Aproximadamente una semana después de nuestra última confrontación, mis padres volvieron a presentarse en mi domicilio. En esta ocasión, sin darles oportunidad de expresarse, procedí a llamar a la policía para que los removieran de mi propiedad. Aunque no mostraron resistencia física ni vocal significativa, su partida representó un gran alivio. Sin embargo, esto desencadenó una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto donde me calificaban como una deshonra como hijo, sugiriendo que su decisión de expulsarme años atrás había sido acertada y retractándose de cualquier intención de disculpa. Inicialmente, opté por la indiferencia ante estas comunicaciones, pero su persistencia comenzó a generarme ansiedad debido a su aparente incapacidad para establecer límites. Esto me llevó a buscar asesoría legal y solicitar una orden de restricción contra ellos. Dada la naturaleza de su comportamiento, obtuve la orden sin mayor dificultad, lo que me garantiza al menos 2 años de protección legal contra su acoso, a menos que deseen enfrentar consecuencias policiales más severas que las anteriores.
La decisión ahora recae enteramente en ellos. He sugerido a mi tía que considere tomar medidas legales similares, ya que también ha sido objeto de su hostilidad. Recientemente, mi madre le envió un correo electrónico particularmente virulento, acusándola de intentar robarme debido a su propia incapacidad para tener hijos, una insinuación que considero extraordinariamente cruel e insensible. Aunque mi tía ha mantenido una actitud serena ante estas provocaciones, sugiriéndome que las ignore también, encuentro su comportamiento profundamente perturbador. Sin embargo, estoy enfocado en no permitir que estas situaciones afecten mi bienestar, especialmente considerando los cambios positivos en mi vida. Hace aproximadamente un mes, obtuve una mejor oportunidad laboral, y mi novia y yo hemos decidido dar el siguiente paso en nuestra relación, alquilando una casa juntos. Nuestra relación de 6 meses ha progresado naturalmente hacia este compromiso más serio, y siento que el momento es ideal para esta transición. A pesar de las recientes interacciones negativas con mis padres, mi vida se encuentra en un punto notablemente positivo. La mudanza con mi novia, mi prometedora situación laboral y el inquebrantable apoyo de mis tíos constituyen un sólido fundamento para mi bienestar. Me siento seguro al afirmar que las acciones de mis padres ya no representan una preocupación significativa en mi vida.